Dani, en esta noche, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. ¿Cuántos estamos contentos de estar en este lugar? Amén, gloria al Señor Jesús. Bueno, contenta. Amén. Estar aquí en este lugar y agradecida con el Señor, amén, porque me permite poder traer una pequeña porción de su palabra. Amén. Sabemos que todos a eso hemos venido, amén, a que el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Ya le alabamos, ya le adoramos, pero también queremos escuchar palabra del Señor. Amén. Bueno, yo les invito a que abran la palabra del Señor en Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Me indican con un amén cuando lo tengan. Amén. Bueno, nada más es un solo versículo, así es que vamos a leerlos todos en el nombre del Señor Jesús. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Pueden ponerse cómodos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias al Señor, amén, por esta oportunidad, al pastor, al grupo de damas, amén. Gracias a cada uno de ustedes por permitirme poder traer palabra del Señor. Bueno, realmente estos tiempos que estamos viviendo son difíciles, amén. ¿Cuántos creen que son fáciles estos tiempos? Son muy difíciles, amén. Vemos cómo hay destrucción en el mundo, amén. Ahí vemos diario en las noticias guerras, enfermedades, hambres, amén. Hay mucho odio en las personas, amén, porque si pasa todo eso es porque ¿hay amor en la vida de las personas? No, amén. Hay odio en las personas, por eso está pasando todo eso, amén. Y vemos que todo esto viene en la palabra del Señor, amén. Cuando leemos la palabra, ahí encontramos, amén. Encontramos ahí que el amor de muchos se enfriará, amén. Cuando el Señor nos habla acerca del amor de muchos se enfriará, no habla solamente de persona a persona, también habla acerca de la familia. La otra vez yo me sorprendía porque salió en las noticias que un esposo había ido a la iglesia a matar a su esposa y a sus hijos, amén. Vemos también el desamor en la vida personal propia, amén. ¿Cuántos hemos escuchado tanto suicidio que hay hoy en día? Amén, hay mucho. ¿Por qué? Porque no hay amor en la persona, amén. Están a disgustos con uno mismo y lo mejor para ellos es tomar esa mala decisión, amén. También cuando se habla que el amor de muchos se enfriará, nos habla también acerca de Dios, amén. Es triste decir eso, pero es así, amén. Cuando empezó esto de la pandemia, no sé si ustedes recuerden, el pastor tuvo que hacer una lista y decir, no, vamos a venir solamente 10, vamos a venir solamente 15. ¿Cuántos recuerdan? Amén. Yo recuerdo que el pastor daba, me da risa porque muchas veces desobedecíamos. Muchas veces ahí ponían el nombre de quien tenía que venir y veníamos, aunque no venía nuestro nombre, amén, porque nosotros queríamos venir a escuchar palabra del Señor, amén. Había como ese deseo, ese anhelo de venir a alabar al Señor, de venir a escuchar lo que Él nos tenía preparado, amén. Y vemos que hoy en día, al regresar, al abrir las puertas, no es que esté toda en la normalidad, no, pues la pandemia ahí sigue, pero ya podemos venir todos sin cita, sin lista, ni nada, podemos venir a este lugar, amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con muchos? Muchos se acomodaron al estar ahí en sus casas, al escuchar la palabra del Señor desde sus hogares, amén. Y vemos que muchos dejaron de venir. No solamente en este lugar, hay muchos lugares donde han comentado que muchos se han alejado del Señor, amén. Cuando el Señor nos da una instrucción, Él sabe el por qué no la deja, amén. En Hebreos 10:25
la palabra del Señor nos dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, amén. Y si nos da esa instrucción es porque sabe lo que va a pasar si dejamos de congregarnos, amén. Si dejamos de congregarnos, nos vamos enfriando poco a poco. Después nos va dando como tentación las cosas de afuera, amén. Y todo eso es algo mal para nuestras vidas, amén. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, ¿qué encontramos? Aquí encontramos paz, aquí encontramos gozo, amén. Aquí si nosotros venimos con ese corazón dispuesto a recibir del Señor, Él se deja ver en este lugar, Él se muestra su presencia en este lugar, amén. Simplemente en la alabanza, hermano, venimos con ese corazón que trae esas ganas de alabar al Señor, se derrama de su presencia, amén. Muchas veces, muchos vienen cansados del trabajo, cansados, pero en la palabra dice que venir todos aquellos que están cansados y trabajados y yo los haré descansar. Amén, gloria al Señor Jesús. En este lugar también encontramos ese alimento espiritual, la palabra del Señor. Amén, vemos cómo el Señor usa a nuestro pastor, a los hermanos que han venido a dar la palabra, amén. Aquí encontramos esa palabra espiritual, ese alimento. También podemos compartir con los hermanos. ¿Cuántos se sienten contentos de compartir con el hermano, con la hermana? Amén, dice en su palabra, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén, gloria al Señor Jesús. También aquí podemos venir a orar los unos por los otros. Hay mucha bendición al venir a la casa del Señor, amén. Yo realmente me siento contenta de poder estar en este lugar, amén. Porque aunque muchos allá afuera todavía aún no tienen dónde congregarse, el Señor nos da esta hermosa oportunidad de estar aquí, amén. Por eso es necesario que nosotros cada día busquemos más y más del Señor, amén. Que en todo el momento de nuestras vidas nosotros le digamos, Señor, guíanos. Señor, muéstranos qué tenemos que hacer, amén. Muchas veces lo cantamos, Señor, guía mi vida, la pongo en tus manos, amén. Pero en verdad hay que pedirlo de corazón. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ahí pusieron el tema, pero ese no es el tema. El tema que el Señor me puso, sigamos a Jesús, amén. Sigamos a Jesús. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Amén, gloria al Señor Jesús, gloria a Dios, y más en estos tiempos. Por eso les hablaba de estos tiempos tan difíciles, porque hoy más que nunca debemos seguir a Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bueno, este martes pasado, dándole enseñanza a los niños, me tocó hablar un poco de Abraham. Y la verdad que la verdad de Abraham es un gran ejemplo para nosotros. Amén. Yo quisiera que ahí me pusieran Génesis 12:1. Génesis 12:1. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. Vemos a Abraham, un hombre decidido a confiar en el Señor. Amén. Decidido a dejar todo por seguir a Jesús. Amén, gloria al Señor Jesús. Dice ahí que un día el Señor le habló a Abraham y le dijo que dejara, vete de tu tierra y de tu parentela. Amén. De la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Sabemos que en él encontramos que él es un hombre obediente. Amén. Y así como el Señor le dijo, así él mismo lo hizo. Amén. Él dejó todo, ahí dice en la palabra que agarró, tomó unas pertenencias, se fue con Lot y con su esposa. Amén. También hay algo que me llama mucho la atención aquí, que dice que Abraham era de 75 años cuando el Señor le pidió que dejara ese lugar. Él estaba ahí en Ur de los Caldeos. Amén. Y pienso yo, digo, bueno, no está tan joven para volver a empezar. Amén. Ella tenía ahí algo ahí estable, él estaba tranquilo ahí en ese lugar, él estaba con su familia, todo tranquilo ahí. Amén. Mas aún así, Abraham nos dice en la palabra que renunció a todo. Ahí en Hebreos 11:8
Él renunció a todo porque confiaba en Dios, amén. En Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén, él solo fue y no supo a dónde, amén. Y pensando en esto, recordé que yo creo la mayoría de nosotros hemos emigrado de nuestro país. Amén. Muchos hemos dejado nuestras cosas, nuestra familia, todo allá por venir a este país. Amén. Y creo que la mayoría veníamos con un propósito. Amén. Yo creo que la mayoría venía 2, 3 años, trabajar, hacer dinero y regresarnos. Y yo les pregunto, ¿cuántos se han regresado? ¿Cuántos? Ninguno, amén. Yo creo que aquí ya llevamos años. Yo por lo menos ya tengo 16, 17 años aquí, amén. Y entonces, bueno, veníamos nosotros con planes, con propósitos, dejamos allá la familia, algunos nos venimos con el esposo, otros con la esposa, con hijos, otros solos, amén. Y es algo que nosotros comprendemos a Abraham cómo se debió haber sentido, ¿no? Cuando dejó todo aquello atrás. Y venir a un lugar donde no conocíamos a nadie, no conocíamos ni a dónde íbamos a llegar. Amén, pero aquí lo más hermoso es que nosotros veníamos pensando en algo terrenal. Amén, veníamos pensando en el dinero, veníamos pensando en el hacer. Pero ¿qué pasó? Un día llegó el Señor a nuestra vida y ahí fue donde todo cambió. Amén, todo cambió. Amén, y así es que encontramos algo más que lo terrenal, encontramos algo mucho mejor que es lo celestial. Amén, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Aquí muchos venimos a conocer a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Amén, muchos ya venían de allá pues conociendo al Señor, pero muchos no. Y vemos cómo desde que lo conocimos cambió nuestra forma de vivir. Y yo creo que en ese momento nosotros decidimos, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero saber más de Él, yo quiero seguir sus pasos, yo quiero que Dios cambie mi vida, amén. Y muchas veces el Señor quiere mostrarnos tantas cosas. Dice en la palabra del Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, amén. Gloria, Él tiene para enseñarnos cosas grandes. Pero muchas veces no hacemos caso a ese llamado, a esa voz del Señor. Preferimos lo cómodo, ¿no? El venir a veces, de vez en cuando a la iglesia, el trabajo, la casa, la comodidad. Y no queremos dejar eso, amén. Pero el Señor tiene cosas grandes para nosotros, amén. Por eso es importante nosotros poder escuchar esa voz de Dios, amén. Tener esa relación con el Señor Jesús. ¿Y cómo podemos tener la relación con el Señor Jesús? Por medio de la oración. Amén, ese tiempo a solas con el Señor. Amén. Otra forma también es meditando la palabra del Señor. Ahí es donde lo conocemos. Amén, ahí es conocemos toda la grandeza, hacer cómo fue su vida, todo conocemos ahí. Amén. Y también por medio de la obediencia, como Abraham. Abraham era obediente, amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso es importante nosotros cada día llenarnos de Él, para dejarnos guiar por Él y que Él nos enseñe grandes cosas, grandes maravillas, amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, en la Biblia también encontramos hombres, mujeres, muchos que decidieron seguir a Jesús. Amén. Yo quisiera que leamos en Lucas 5, vamos a leer del 1 al 11. Ahí usted lo leen en su Biblia y acá el hermano si me ayuda ahí en la proyección. Lucas 5, del 1 al 11. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Déjenme lo busco ahora yo. Lo tengo. Lucas 5, vamos a leer del 1 al 11. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían hecho, el temor que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén, gloria al Señor Jesús. Vemos aquí 3 hombres, amén: Pedro, Juan y Jacob, amén, que dejaron todo también por seguir a Jesús, amén. Pedro, cuando vio ese milagro que había hecho el Señor con todos esos peces, él se maravilló, amén. Y él, a pesar de que dice la palabra que él ya estaba cansado, Jesús le dijo que echara la red, amén. Pero Pedro le dijo: «No hemos encontrado nada, pero por tu palabra echaré la red», amén. Pedro puso la confianza en el Señor, pero también obedeció al Señor, amén. Y cuando pasó todo esto, ¿qué pasó con Pedro? Pedro dice que ahí que cayó de rodillas, amén, porque él ahí reconoció quién era Jesús, amén. Él vio que el que estaba con él no era cualquier hombre, amén. Y por eso le dice: «Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador», amén. Cuando eso mismo pasa con nosotros, ¿no? Cuando la palabra llega a nuestras vidas y el Señor quita esa venda de nuestros ojos, nosotros nos sentimos así como indignos, ¿no? De recibir esa palabra porque somos pecadores, amén. Estábamos pecando, amén. Sabemos que la palabra es como el espejo, amén. ¿Qué hacemos con el espejo? Nos vemos, y si tenemos algo que no va con nosotros, lo quitamos, amén. Así es la palabra del Señor. La palabra va quitando todo aquello que no va con nosotros, amén. Y es cuando vamos conociendo del Señor por medio de la palabra, es ahí donde decimos: «Ay, Señor, ¿pero qué estaba haciendo?», amén. Y es ahí, yo creo que muchos nos compungimos, ¿no? Nos da esa tristeza de decir: estamos haciendo todo mal, somos pecadores, amén. Y es ahí donde uno da ese primer paso, ¿no? De ese primer paso, oír la palabra y de arrepentirnos, amén, porque veníamos haciendo las cosas mal, amén, gloria al Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, no queremos dejar de seguirlo, amén. La palabra ahí le llama el primer amor, amén, porque queremos estar nada más ahí con el Señor, seguirlo, escuchar su palabra, alabarle, amén. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que cada uno tuvo ese encuentro con el Señor personal, amén. A cada uno nos habló de diferentes maneras. A unos tal vez por enfermedad, a otros tal vez por problemas, dificultades, por escasez, amén. A otros simplemente los invitaron a la iglesia. Vinieron y escucharon la palabra y el Señor hizo ese efecto en los corazones, amén. Hay muchas formas de cómo el Señor trabaja, amén. Pero aquí lo importante es permanecer en este camino, amén. Permanecer en el camino del Señor, amén, gloria al Señor. Perseverar, amén. Dice la palabra que debemos de ir como la luz de la aurora. ¿Cómo va la luz de la aurora? Que va de aumento en aumento hasta llegar al día perfecto, amén. También es importante obedecer. Obedecer es muy importante.
y seguir los pasos de Jesús. Gloria al Señor Jesús. También tenemos que creer en Él. Amén. No nada más ir, sino creer lo que el Señor nos ha dicho. Amén. No debemos de apartarnos. ¿Qué dice en Deuteronomio 5:32? No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Amén. Siempre ir con el Señor. Amén. Así lo hizo Abraham. Él obedeció. Amén. Sabemos que Abraham también fue un hombre de fe. Amén. De fe. Y eso era lo que les enseñábamos a los niños. Amén. Los héroes de la fe. Amén. Abraham estaba casado con Sara. ¿Y qué pasaba en Sara? Sara dice que era estéril, no podía tener hijos. Amén. Y aparte que ella era grande en edad. Amén. Bueno, yo siempre me pongo a pensar, digo, wow, qué triste ha de haber estado Sara, ¿no? Ya grande, sin hijos, ella nomás sola. Amén, porque siempre pues la ilusión de una mujer es tener hijos. Amén. Pero encontramos en la palabra que el Señor les prometió un hijo. Amén. Y vemos cuál fue la reacción de Sara. ¿Cuál fue la reacción de Sara? Se rió. Amén, porque ella pensó, dijo, ay, pero yo siendo tan grande, ¿cómo voy a tener un hijo, no? Pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Amén, para Él no hay nada imposible. Y yo creo que este versículo muchas veces lo repetimos y a veces dudamos. Amén, así ella se rió. Pero sabemos que para Él no hay nada imposible. Si la palabra dice nada, es nada. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso nosotros siempre debemos de confiar en el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ya cuando pasó el tiempo, ahí vemos donde el Señor le regala esa promesa. Le da ese hijo tan querido, tan deseado a Abraham y a Sara. Amén. También vemos que el pastor nos lo decía el domingo pasado. No fue esperar un día, no fue esperar 2. ¿Cuántos años esperó por esa promesa? 25 años, amén, nos lo decía el pastor el domingo. Y muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando venimos, oramos y, ay, no, el Señor no nos responde. Nos desanimamos porque queremos esa respuesta rápida, amén. Pero bien decía la hermana Paula, el tiempo de Dios es perfecto. Amén, gloria al Señor Jesús. Él nos escucha, hermanos, pero no debemos de desanimarnos. Él a su tiempo, Él nos va a dar aquello con lo que soñamos, amén. Pero hay que seguir en los caminos del Señor, hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando, amén. Sabemos que si nosotros nos desesperamos va a pasar lo de Sara. ¿Qué hizo Sara? Se desesperó y muy inteligente dijo, no, te doy mi sirvienta y tómala a ella y ten hijo con ella. Amén. Ella tomó su propia decisión por ella porque se desesperó. Amén. Pero hubo consecuencias. Amén. Por eso es importante que cuando nosotros hagamos algo y lo ponemos en manos del Señor, hay que esperar al tiempo de Dios. Amén. Para que no vengan después esos errores y decir, se los dijo. Se los dijo el Señor porque es la palabra. Amén. Hay que saber esperar a su tiempo. Amén. Que jóvenes no se desesperen, los que están esperando esposa no se desesperen, el Señor ahí les tiene una, amén. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Bueno, entonces pues Isaac, como todo niño, pues fue creciendo y nos dice en la palabra del Señor que entre la adolescencia, entre la juventud, fue cuando una vez más Abraham escuchó esa voz de Dios. ¿Y qué le dijo? En Génesis 22, 1, 3, a ver si ahí me ayuda. 22, dice, aconteció después de estas cosas, 22, 1, del 1 al 3. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. El 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Obediente, Abraham obediente, amén.
Gloria al Señor Jesús. En ese momento donde Abraham y Sara estaban tan contentos por su hijo. Amén. Llega ese momento donde el Señor le dice que sacrifique a Isaac. Yo creo, hermanos, que en este tiempo el Señor no nos va a pedir eso. Amén. Yo creo que Él sabe que nosotros muchos fallaríamos. Si yo le digo a alguno de ustedes que si matarían a su hijo, yo creo que fallaríamos, ¿no? Pero en este tiempo el Señor nos dice que dejemos todo aquello que nos aparta de Él. Amén. Es más fácil que lo que hizo Abraham. Amén. Que dejemos todo aquello que sea de tropiezo en nuestra vida espiritual. Puede ser material. Amén. El trabajo. Hay que trabajar porque la palabra de Dios dice que el hombre tiene que trabajar. Pero muchas veces en este país yo me fijo que dan muchas horas extras. ¿Y qué pasa? Hay servicio, pero están metiendo horas extras. Amén. Eso aleja del Señor. Amén. Hay que trabajar, pero su horario normal, hermanos, hermanas. Amén. Y bueno, también vemos que hoy en día, pues siempre no podemos dejar de poner ese ejemplo del internet, del teléfono, de la televisión. Bueno, ese aparato tan pequeño nos quita un tiempo tan grande. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor, que el tiempo de Él sea para Él. Amén. Porque Dios es un Dios celoso. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y aún así van a haber cosas que nos van a doler. Amén. Tenemos que quitar esas malas amistades. Amén. Es importante alejarnos de esas amistades que no nos ayudan a crecer en el Señor. Y eso va a doler porque pues yo creo que malos jóvenes, ¿no? De que tienen sus amigos, pero si no tienen esos mismos pensamientos, no le está ayudando a mucho esa amistad. Amén, aunque duela, pero va a ser lo mejor. Amén, igual también los grandes. Amén, también es igual los grandes. También va a doler. A veces hay que alejarse de la familia. Amén. Muchas veces la familia, cuando no están contentos de que vengamos a este lugar, empiezan a decir cosas, ¿no? Pero lo más importante es el Señor Jesús. Amén, gloria al Señor Jesús. Dice el Señor que confiar en mí. Amén, confiar en mí. Todas esas son cosas pasajeras. Por eso el Señor dice, confiad en mí que yo he vencido al mundo. Amén, gloria al Señor Jesús. A Abraham le dolió lo que iba a hacer. Yo no veo a Abraham como contento. Ay, no voy a sacrificar a mi hijo, ahorita vengo. Yo no lo veo contento. Yo pienso que él estaba triste, que él estaba sufriendo a lo mejor por dentro, ¿no? Pero aún así él obedeció al Señor. Amén. Así es que todo aquello que nos aleja de Dios, aunque nos duela, tenemos que obedecer al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice que, bueno, así pasó. Abraham se levantó de mañana, agarró lo que necesitaba para la leña, el holocausto, a su hijo Isaac, para hacer ese sacrificio. Y cuando llegaron a ese lugar, dice que él les dijo a los hombres que iban con él, a sus siervos que iban con él, les dijo que esperaran, que iban a ir a hacer el sacrificio y regresaban. Amén. Desde ahí yo veo que él habla con fe. Amén. Porque él no dice, vamos y ahorita vengo. No, él dice, vamos y regresamos. Amén. Porque ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no veía cómo iban a pasar las cosas, pero él tenía fe. Amén, gloria al Señor Jesús. Abraham, pues en realidad no sabía qué iba a pasar. Amén. Cuando estaban en ese lugar y ya tenían todas las cosas que necesitaban, dice en Génesis, vamos a leer ahí en 22:7. Vemos ahí que Isaac le hace una pregunta. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Amén. El 8, hermano. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Él contestó muy tranquilo, porque él confiaba en el Señor. Amén. Él dijo, Dios proveerá. Amén.
Hermano, no trabaje de más. Dios proveerá. Amén, gloria al Señor. Él va a proveer sus necesidades. Amén. Porque Él sabe de que somos falta. Gloria al Señor Jesús. Pero vemos que ahí en el 12, 22, 12, vemos ahí donde el Señor una vez más habla a Abraham y le dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Amén. Ahí el Señor le dice, espera, no lo hagas. Amén. Ya sé que si eres capaz de hacerlo. Amén. Vemos aquí que como el Señor se agradó de la obediencia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Me llama la atención mucho que Isaac no era un bebé. Isaac no era alguien de que era ponerlo y ni modo. Él era un jovencito. Él pudo haberse quitado de ese lugar. O pudo haberle dicho a su papá, no papá, pero ¿por qué yo? Pero él no dijo nada porque él conocía quién era el Dios de su padre. Amén. Por eso es muy importante que a nuestros hijos les hablemos del Señor, que los guiemos, que los enseñemos a caminar con el Señor. Amén. Dice en Deuteronomio 6, el 6 y el 7, hablar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén, gloria al Señor Jesús, a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Es cierto que el tiempo va pasando, los niños crecen rápido, pero tenemos que aprovechar ese tiempo con ellos. Amén. Como padres tenemos esa responsabilidad. Amén, de inculcar a nuestros niños. Bueno, es un servicio de damas y ahí viene en Proverbios 14:1. Dice que la mujer sabia edifique su casa y la mala necia con sus manos la destruye. Vemos dos clases de mujeres y ahí habla de la mujer sabia. Cuando se va a construir una casa, los que son constructores ahí, los que trabajan en eso, se necesitan varios materiales, ¿verdad? Madera, clavos, cemento, muchas cosas. Para edificar la familia necesitamos muchas cosas. Amén. No solo necesitamos el techo donde vivir, no solo necesitamos el alimento porque pues nos da hambre, no solo necesitamos las mejores cosas que vayan saliendo. Amén. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Necesitamos la palabra de Dios. Enseñarles a nuestros hijos el principal fundamento. ¿Qué nos dice en 1 Corintios 3:11? ¿Cuál es ese principal fundamento? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, gloria al Señor Jesús. Ellos pasan mucho tiempo allá afuera, pasan mucho tiempo y allá afuera en las escuelas les están enseñando tantas cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros les hablemos de la palabra del Señor, que los guiemos a caminar con el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es muy importante hablarles, pero también es muy importante con nuestro ejemplo. Amén. Sabemos que ellos aprenden más viendo que escuchando. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso es importante no apartarnos del Señor. Amén. Enseñarles cada día a seguir a Jesús y no al mundo. Porque, ¿qué dice en 1 Juan 2:17? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hay que enseñarles a hacer siempre la voluntad de Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, sabemos que ¿quién nos vino a dar mejor ejemplo? No escuché, nada más oí, pastor. El Señor Jesús, amén. Él fue nuestro mejor ejemplo. Gloria al Señor Jesús. Por eso debemos cada día seguir a Jesús. ¿Habrá dificultades? Sí. Amén. ¿Habrá problemas? Sí. Nadie dijo que no. Pero hay que aprender a depender de Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Que cada decisión que nosotros tomemos
vayamos primero con el Señor a pedir su guía. Amén. Y yo sé que si yo nos dejamos guiar por el Señor, todo va a salir mucho mejor. Amén. Que cuando en esas mañanas salgamos a llevar a nuestros niños, salgan al trabajo, decirle al Señor, Señor, guía mis pasos. Señor, que esta mañana seas tú dirigiéndome, lo que hable, a dónde vaya, que tú me dirijas, Señor. Igual orar por nuestros hijos, Señor, dirige a mis hijos, dirige, ellos están allá en un mundo que hermano, no nos imaginamos que ellos oyen, que ellos ven, pero si los ponemos en las manos del Señor, el Señor los va a cubrir, el Señor los va a guardar. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Sabemos, muchas veces lo hemos dicho, que el Señor viene pronto. Amén. No dejemos, hermanos, que los afanes de este mundo nos quiten el privilegio de estar un día allá con el Señor. Amén. Por eso es importante prepararnos cada día prepararnos. Amén. Dice el Señor que tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Por eso es importante que nosotros no nos desenfoquemos, que pongamos nuestra mirada en ¿quién? En Jesús, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, no quite esa mirada del Señor, no lo ponga en el hermano, en la hermana, porque nos equivocamos, póngala en el Señor, amén. Gloria al Señor Jesús. Y si usted se deja guiar por Él, su vida va a estar mejor. Amén, aún en medio de dificultades, aún en medio de desánimos, el Señor nos va a dar la fuerza, amén. Si hemos fallado, hermanos, a veces se falla. Si a veces fallamos, el Señor nos perdona. Amén. Me gusta esa palabra que el Señor dice, que Él es grande en misericordia y amplio para perdonar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Él está con los brazos abiertos. Amén. No deje que si falló un poco, no deje, ay no, ya fallé. No, venga con el Señor, pídale perdón al Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, un día yo platicando con un niño platicaba acerca de las mentiras. Amén. Y yo le decía que una mentira pequeña puede afectar en su relación con el Señor. Amén. Porque en la palabra dice que todos los mentirosos que no heredarán el reino de los cielos. Amén. Entonces ahí no dice una mentira pequeña, una mentira grande. No, ahí dice todo tipo de mentira. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así es que no hagamos decir mentiras a nuestros hijos. De que no está, no, esa es una mentira, pero aunque sea pequeña, afecta nuestra relación con Dios, amén. Gloria al Señor, que así en nuestra vida. Hay veces que cosas tan pequeñas nos pueden alejar de algo tan grande, de ese regalo tan grande que el Señor nos dio, que es la salvación, amén. Cosas tan pequeñas pueden afectar esa salvación. No dejemos que nada, ni lo más pequeño que sea, nos aleje del Señor, amén. Gloria al Señor Jesús. Yo quisiera que leyéramos ese versículo con el que comenzamos en Primera de Pedro. Vamos a leer del 2, del 21 al 25. A ver, ahí vamos a leer toda la Biblia para que vean lo que dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra del Señor, amén. Por eso es importante leer nuestras Biblias. ¿Lo tenemos todos? Primera de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. ¿Cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no decirle, Señor, yo te quiero seguir? Amén. Lo más difícil ya lo hizo Él, hermanos. Lo más difícil ya lo hizo Él. Él siendo Dios, se despojó de todo lo suyo.
Amén. Y Él vino aquí, amén, a hacer ese sacrificio por amor de nosotros. Amén. Él sabía que le íbamos a fallar, pero aún así Él no se arrepintió, Él quiso hacerlo. Amén, porque Él quería que nosotros tuviéramos esa entrada libre. Amén, que tuviéramos esta salvación. Amén, gloria al Señor Jesús. Por eso es importante cada día, hermano, cada día ponernos a cuentas con el Señor. Amén, muchas veces fallamos, pero el Señor es tan bueno que Él no quiere que nadie perezca. Amén. Dice en la palabra que muchos tienen por tardanza su venida. Amén. Pero sabemos que Él quiere darnos la oportunidad de arrepentirnos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermano, yo les invito a ponerse en pie. Creo que este tiempo es tan importante, cada día llenarnos de Él. Amén. Para poder nosotros seguir sus pasos, para poder nosotros seguirlo y ser ejemplo de nuestros hijos, es necesario ser llenos de su poder. Amén. Porque el poder de Dios es el que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo sé que cuando nosotros le oramos al Señor, el Señor sabe por qué pone esa palabra en la vida de cada de los que pasamos aquí. Amén. Sabemos que el Señor nos está hablando cada día nos habla. Hermanos, por eso yo les invito, hermanos, que cada día nos tomemos más de la mano del Señor. Amén, que aunque afuera las cosas están tan malas, nosotros somos bendecidos. Amén, porque en medio de toda esa gente, el Señor nos miró a nosotros. Amén. Nosotros no veníamos buscando al Señor. ¿Quién venía buscando al Señor? Nadie. Mas sin embargo el Señor dijo: yo quiero a esta hermana para acá conmigo. Yo quiero a este hermano, a este joven. Amén. Hermanos, sintámonos agradecidos, porque Dios es bueno. Porque en medio de que éramos pecadores, Él nos trajo a este lugar. Hermano, por eso yo le invito, si usted trae algo ahí que usted piensa que es algo tan pequeño que le puede afectar en su vida, yo le invito. El Señor está aquí, hermanos. El Señor está aquí, nosotros lo hemos sentido. Hermano, póngase a cuentas con el Señor. Si usted siente que flaquea, que no tiene fuerzas, hermanos, el Señor está en este lugar. Amén. Este altar está abierto para todo aquel que quiera venir a pedir fuerzas al Señor. Amén. Que si usted quiere que el Señor lo guíe, venga, dígale: Señor, yo no puedo, pero yo sé que tú me vas a ayudar a seguirte, tú me vas a dar fuerza, Señor, porque tú has hecho lo más grande, que a pesar que tú no tenías pecado, tú viniste y moriste por mí en esa cruz. Oh, mi Dios, ahora ayúdame, Señor, a seguirte. Ahora ayúdame, Señor, a no fallarte, a ser obediente, Señor. Oh, mi Dios, ayúdame a tener fe en ti, Señor Jesús. Oh, mi Dios, yo le invito, hermano, hermana, joven que está aquí, yo le invito que venga y dígale al Señor: Señor, dame las fuerzas porque yo no te quiero fallar. Señor, obra en mi vida, Señor. Yo sé que estoy fallando, pero obra en mi vida, Señor. Yo no quiero quedarme aquí, yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero que mi familia esté contigo, mis hijos, mi esposo, Señor. Sigue obrando, Señor, en mi vida. Falta mucho, Señor, pero sigue obrando, Señor, en la iglesia de Jacksonville, Señor. Que cada día pongamos nuestra mirada puesta en ti, Señor. Que no nos desviemos, Señor. Mírame, Dios, obra en la juventud, Señor. Yo siempre te pido por la juventud, Señor. No permitas, Señor, que se vaya ni a diestra ni a siniestra, Señor, si no hay poder en tu nombre, Jesús, para seguir adelante, Señor. Obra, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, hoy más que nunca, mi Dios. Necesitamos una doble porción de tu Espíritu, Señor. Obra, Señor, en cada madre,
Gracias, Señor, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, mi Dios, porque tú sigues obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer firmes y constantes, Señor Jesús. Ayúdanos a no desmayar, Señor Jesús, sino cada día tomarnos de tu mano, Señor Jesús, y sabemos, mi Dios, que un día estaremos delante de tu presencia, Señor, alabándote por la eternidad, adorándote, Señor. Oh, mi Dios, no permitas, Señor Jesús, que nos desviemos, Señor, sino cada día tomarnos de tu mano, Señor, llenarnos de ti, Señor, enamorarnos cada día de ti, Señor. Permítenos cada día ser agradecidos contigo, Señor. Oh, mi Dios, porque ¿quién éramos nosotros, Señor Jesús? Oh, pero tú pusiste tu mirada, Señor, en nosotros, mi Dios. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no obedecerte, Señor? ¿Cómo no seguirte, Señor? Aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Yo quiero construir. Alábele al Señor, Él está en este lugar. Alábele, Él está aquí, aleluya. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. Salvaré a cada instante de mi vida, siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor,
Así es, cada día de nuestra vida vivir agradecidos con el Señor. Aleluya. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Amén. Gracias por su palabra, por su presencia. Amén. Que esa palabra no se quede solo aquí, sino que la pongamos por obra. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Mi Dios, te damos, mi Dios, en esta tarde, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias porque cada día nos hablas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque hasta aquí tú eres el que nos has traído, Señor Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir tus pasos, Señor, a dejarnos guiar por ti, mi Dios amado. Cuida, Señor Jesús, a cada familia de la iglesia, Señor. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, Señor Jesús. Dirígenos, Señor, te lo pedimos, Padre Santo, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, que el Señor Jesús le bendiga.